¿cómo están, amigos? Bendiciones en spray para todos ustedes. Bueno, ya como habrán leído en el tema de este video, esta vez me animé a hacer un mensaje diferente, basado en una experiencia un poco más personal, más íntima. Cosas que no se pueden hablar, pues, como siempre decimos, a nivel congregacional, a nivel eclesiástico. Pero gracias a Dios están estas plataformas que con debido respeto y con mucha prudencia, pues se pueden topar estos temas para poder animar a más juventud. A lo largo de mi vida, dentro de los caminos de Dios, créanme que no he visto, y lo digo con mucha sinceridad, no he visto videos acerca de una ayuda espiritual sobre la masturbación. Siempre los he visto de una manera natural. Por ahí una vez pude ver uno de una persona que hace específicamente videos sobre esto, pero llevados mucho al extremismo. Y también, bueno, actualmente lo digo porque es un predicador un poco actual, que es Itiel Arroyo, que él pues sí habla de estos temas un poquito más con la juventud, y sus prédicas están direccionadas al área o a la parte sexual, porque es algo que verdaderamente por tanto tiempo se volvió un tabú dentro de las iglesias, un tabú entre los pastores, entre las conversaciones entre cristianos. Se volvió tal vez un tema que realmente infunde o tal vez trae al ambiente, no sé, malos pensamientos, tal vez un ambiente que no es propicio. Entonces, por esa razón, tal vez dentro de las iglesias, las autoridades eclesiásticas, los pastores, los líderes, no hablan sobre estos temas abiertamente. Entonces, el tema de hoy es sobre la masturbación. Y lo voy a topar desde mi punto de vista, y quiero abrir un pequeño paréntesis para contarte un pequeño preámbulo de mi testimonio. Y esto lo hago para que usted entienda que lo que voy a decir está basado en la lucha personal día a día, y no en lo que tal vez he leído, he visto o en otra persona. Esto está basado en mi vida. Bueno, desde que yo tenía 9 años, recuerdo, empecé a masturbarme a los 9 años de edad. Entonces fue una época... mi niñez fue muy precoz. Yo consumía mucha pornografía. Muchos saben este testimonio, muchos allegados, las personas íntimas saben este testimonio. Y también una vez lo conté por aquí en los videos antiguos. Tuve un video específicamente donde hablé de una etapa de mi vida que acá no la voy a mencionar. Quedará para otro video o para después en alguna parte hablarlo. Pero hoy voy a concentrarme específicamente sobre la faceta de la masturbación. Como les digo, en mi vida. Entonces, tenía 9 años y empecé a experimentar con mi cuerpo, con mis sentimientos, con mis emociones. Y bueno, y lamentablemente pues las alteré demasiado, y ya a los 12 años era una persona experta en el ámbito sexual, pero dañado, o sea, en el ámbito sexual tétrico, en el ámbito sexual morboso. Entonces era muy activo mi mente en eso. Tanto así que en las villas de seguros donde yo vivía me llegaron a apodar Mr. Morbo. Me decían Mr. Morbo, me decían Peperepe. Y bueno, y cosas así, ¿no? Con respecto a lo que se sabía que yo lo practicaba, como todos los jóvenes tal vez de esa época, pero lo mío era un poco más obvio, porque mi parte activa sexual, yo se notaba más. Las cosas que hacía permitía que en el ambiente donde yo andaba la gente se diera cuenta rápidamente en lo que yo estaba haciendo, hasta cómo lo estaba haciendo, porque era yo muy abierto en ese aspecto. Entonces, como les digo, cuando yo empecé a los 9, cuando tenía 12 ya era todo un experto. Cuando tenía 15, 16 me sabía todas las películas de ese tiempo habidas y por haber en el cine pornográfico. Me las sabía todas, los títulos, los actores, las actrices. Me sabía los diálogos, cómo eran, qué no era. Y en mi casa tenía colecciones enteras de discos que incitaban a eso, de discos de ese calibre. Entonces tenía muchas películas, tanto así que los chicos ya de la casa, por la casa, ya tanto no iban a alquilar o a comprar, llegaban donde yo estaba y me pedían que se los prestara. En ese tiempo no había todavía DVD. Una videocasetera o un VHS eran como unos cassettes gigantes así, que se colocaban en un aparato más o menos ahí, y usted los introducía, el aparato los metía solito, los metía y empezaba a rodar la cinta. Eso era antiguamente lo que se utilizaba, las videocaseteras o los VHS. Entonces yo no tenía VHS en mi casa, pero yo consumía esto en un lugar donde mi mami trabajaba. Eso de un kinder donde van los niños. Entonces mi mami cuidaba ese lugar, lo aseaba, lo cuidaba. Era como que la que hacía el aseo del lugar cuando ya todos se iban. Entonces ahí sí había VHS. Entonces yo compraba, como yo salía del colegio casi a esa hora, pasaba comprándolo o alquilando o los que ya tenía,
los tenía en mi mochila, llegaba al lugar y los colocaba mientras mi mami estaba haciendo cosas por otra parte, yo veía. Y como usted se imagina, no solamente veía, sino que también pues me masturbaba. Y así pasó mi vida, lo hacía desenfrenadamente, 5 o 6 veces al día, literalmente me quedaba sin fuerzas. Era una persona muy delgada en ese tiempo, era un adolescente muy delgado, no hacía mucho ejercicio, más pasaba consumiendo estas cosas que haciendo algo productivo. Entonces fue cuando caí en cuenta de que esto ya se estaba haciendo dañino, cuando yo tenía como 18, 19 años. Tuve una persona, un pasado, una relación amorosa en ese tiempo con una persona que, para el colmo de los males, resultó ser ninfómana. Y en vez de yo frenar, porque tenía donde ya literalmente pues complacer mi parte sexual, porque usted sabe, estaba sin Cristo, no conocía al Señor, mi vida totalmente perdida en mis propios deseos banales y carnales y en mis pensamientos, un colegialo, en ese tiempo un colegialo ya, y pues esta chica pues me abrió los ojos a otro mundo todavía más pervertido. Entonces hasta ahí yo quiero ya cerrar el paréntesis y volver hacia atrás en algo. Cuando yo empiezo a consumir la pornografía, pasaron otros hechos unidos a esto, que no lo puedo contar acá en el video, ya son cosas muy fuertes, pero pasaron cosas donde se vio comprometida mi sexualidad, donde se vio comprometida mi familia, muchas cosas en el camino, mis amistades, o sea, pasó algo muy fuerte en ese tiempo. Es que cuando yo empiezo a masturbarme y a consumir pornografía, abro una puerta espiritual. Abro una puerta espiritual en la cual empiezan por las noches a molestarme. Y esto me pasó durante varios años. Estas molestaderas por las noches se terminaron cuando yo conocí de Cristo. Fue el tiempo que se terminó las molestaderas, cuando yo empecé a conocer de Dios. Pero antes de eso no. O sea, antes de eso todavía llegaban cosas, el trepador, como, bueno, si usted no lo sabe, le voy a explicar, la gente que se queda a veces en la parálisis de sueño, que está dormido y de repente se queda así, y abren los ojos y es como que están despiertos, pero algo los está presionando. Eso se llama parálisis de sueño en lo natural, pero en lo espiritual es un demonio llamado el trepador. El trepador, que también es conocido como terror nocturno, y lo habla en el Salmo 91. Amén. Entonces esto es un poquito ahí haciéndole un poquito de demoniología, explicando un poco, aunque no me gusta hablar de esos temas. Conozco, pero no me gusta hablar de esos temas, pero para que usted más o menos entienda. Entonces, yo para ese tiempo no sabía nada de esto, entonces me llegaban a molestar sombras. Me acuerdo que llegaba un lobo, por eso entiendo la canción de Redimidos cuando dice vino el lobo gris y hambriento, atento para comer su presa que estaba en el pavimento. Y ahí después habla del león, el león de la tribu de Judá, que es Dios mismo. Entonces, sé que esa figura, esa simbología que usa Redimido entre el lobo y el león, yo la viví. Porque literalmente a mí me venía a visitar un lobo que me metía en sus fauces, o sea, en su boca, y ahí me mantenía ahogándome casi toda la noche. Yo estuve a punto de morir por muchas noches. Llegaban hacían experimentos conmigo, llegaban a hacer experimentos, me pinchaban, me levantaban de la cama, me sacaban el alma, mi alma podía vagar por la casa, podía caminar en la casa, irme a otro lado. ¿Y saben qué yo hacía? Yo utilizaba eso que en el espiritismo se lo conoce como el desprendimiento astral, pero en la parte espiritual es cuando Satanás saca tu alma, tú le permites porque no tienes conocimiento, abriste una puerta, yo abrí la puerta de la masturbación, de la pornografía, o sea, una puerta al desenfreno sexual, llegaron espíritus a molestarme y mi alma ya no me pertenecía. O sea, mi pacto era que cada vez que yo me masturbaba, yo hacía un pacto con las tinieblas, y eso era inconsciente, yo no lo sabía. Y ahí está el peligro de todo esto. Y te empiezo hablando de esto, ¿por qué? Porque con esto voy a romper todos esos conceptos de psicólogos y naturalistas y médicos que te dicen, y sociólogos y tantas cosas, y agnósticos y nihilistas que te dicen, no, es que la masturbación es algo natural. Que tú lo practiques, que tú lo hagas, sí, está bien, es tu cuerpo, tienes que conocerlo antes de llegar al matrimonio. Por eso te hablo de esto al principio, dándote duro desde el principio, de lo que yo viví, para que tú entiendas que esto no es algo natural. Podrá ser algo que tal vez el joven esté diseñado para caer en eso, pero necesitamos tener dominio propio para decir no, hasta aquí. Porque estar abriendo esa puerta a cada momento hace que generaciones y entidades y legiones de demonios vengan a tu vida y no solamente te consuman a ti, sino que eso, si no lo cortas de raíz, se pasa a tus hijos y los hijos a tus hijos y así sucesivamente. Y no se pasa en el sentido de que ellos lo van a seguir practicando, porque tal vez eso puede ser algo natural, porque tal vez yo tengo un varoncito de nene, mi Benjamín, tengo un hijo,
Y yo sé que en cualquier momento, por algún motivo, se le va a tener que presentar esa oportunidad de caer en eso. Y tal vez lo haga. Pero para eso estamos nosotros los papás, para eso estamos nosotros que Dios nos ha puesto, para direccionarnos. Y no prohibirles, pero sí enseñarles el lado espiritual, no el lado natural. Claro, le podemos explicar naturalmente los pros y los contras de la masturbación, pero siempre sobresaliendo el área espiritual, porque nuestras vidas, chicos, jóvenes, amigos que están acá, nuestras vidas en este mundo son pasajeras. Donde vamos a rendir cuenta y donde vamos a estar por la eternidad es en dos lugares. Si todo está bien, para arriba. Si en tu camino hiciste todo mal o nunca te arrepentiste, nunca aceptaste a Cristo, para abajo. Y usted lo sabe, eso está en la Biblia. Todo el mundo conoce esa parte, ni para qué hablar de eso a profundidad. Ahora, volviendo al tema. Entonces a mí me llegaban a visitar muchas cosas, muchos seres espirituales. Y aquí yo quiero hacer un énfasis en algo. Yo no tenía televisión en esa época, como les digo, no tenía VHS, tampoco tenía televisión. Todo lo que yo consumía, lo consumía en otros lugares. O sea, me iba a la casa de un amigo, donde mi mami, donde le decía mi mami trabajaba en ese lugar. Entonces yo no tenía televisión. Llegó a la casa una televisión cuando yo tenía como 17, 16 años. Pero en todo ese tiempo, desde los 9 hasta los 16, yo no tenía televisión. Y aquí viene lo interesante. Una vez me llegó a visitar un anciano. Escuchen esto, que esto es increíble, me pasó y por eso le entiendo algunas simbologías de muchas cosas. Yo no tenía televisión, te cuento, y una vez me llegó a visitar un anciano que me dijo: tu alma me pertenece y voy a venir por ti todas las noches. Todas las noches. Entonces yo no sabía quién era ese anciano. ¿Y saben cómo era ese anciano? Años después, años después, me doy cuenta de que en la serie de Goku, el maestro Roshi era igual al anciano que a mí se me había aparecido. Pero yo al primero que vi fue al anciano. Yo no conocía la serie de Goku hasta ese tiempo. Yo empecé a ver Goku cuando llegó la tele a mi casa. Me acuerdo que yo lo empecé a ver ya cuando estaba en la lucha, en los últimos ya capítulos de la lucha contra Freezer. En los últimos capítulos de la lucha contra Freezer, ahí es que yo pude ver Goku. Yo no conocía al maestro Roshi. Entonces yo llegué a conocerlo después, pero me di cuenta que aquel viejo que yo había visto antes de yo ver Goku, era igual al maestro Roshi. ¿Qué significa? Y te das cuenta porque el maestro Roshi, ¿qué le gusta andar viendo? ¿Qué le gusta andar viendo al maestro Roshi? Pornografía. Cuando ve pornografía, ¿qué le sale por la nariz? Sangre. Cuando ve una mujer o algo, ¿qué le sale? Sangre. ¿Y qué le pide a la gente para entrenarlo? Cosas de mujeres. El espíritu de la masturbación tiene forma y se parece al maestro Roshi. Y eso te lo dejo solamente ahí. Si tú me quieres creer, créeme. Y si no, no tienes por qué hacerlo. Yo lo viví, yo lo pasé, lo comento a los jóvenes para que entiendan la realidad del mundo espiritual. Somos 75% espirituales y 25% lo demás. Por eso, verdaderamente y a través de la Biblia, somos un espíritu que contiene un alma y estamos dentro de un cuerpo. Amén. Pero somos espíritu. Nosotros aquí donde tú ves somos más espiritual que carnal y alma. Porque nuestras vidas van a pasar. Nuestras vidas van a perecer acá. Pero vamos a tener una paga eterna, sea arriba o sea abajo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, para ya ir terminando. Yo cuando practicaba esto dejé abiertas muchas puertas. Muchas puertas. Y lamentablemente en ese tiempo yo no supe cómo cerrarlas. Fue hasta los 24 años que yo conozco de Cristo. Y cuando yo conozco de Cristo, yo también seguía masturbando. Ya estaba casado, o sea, ya me casé y todo. 24 años me casé y todo, me comprometí. Y yo seguía masturbándome. Hasta que un día hablé con mi autoridad y yo dije, no, hasta aquí. Pero ni eso. Tuve que hacer un pacto, y todo el mundo sabe de esto, los amigos que me conocen. Yo tuve que hacer un pacto con Dios para poder dejar la masturbación. Pero eso fue un trato personal. Yo no te digo que eso va a servir contigo. Eso lo hice yo. Porque yo venía de un mundo tan sucio, tan pervertido, tan alto en contaminación sexual, que de aquí para acá lo que me tocaba era pactar con Dios porque con mis fuerzas yo no podía. Y desde los 24 años hasta ahora que tengo 34, todos los días lucho en mi mente por eso. Todos los días lucho en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo con la masturbación. Todos los días. No hay día que te mentiría si te digo, no, es que ya eso ya se fue, ya no me hace nada, ya camino yo, ya la masturbación para mí pasó. No. Todos los días lucho. No he vuelto a caer, pero todos los días lucho. ¿Por qué? Porque la lucha está acá. Porque dejé tantas puertas abiertas. Porque esto no es de la noche a la mañana.
Porque claro, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás y ya lo hizo en mi vida. Ahora soy libre, ahora soy justificado a través de su sangre, ahora soy santo a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Sí, hoy soy todo eso y yo lo creo. Pero si yo te diría que no tengo luchas, te diría también que no necesito de Cristo. Porque el que necesita de Cristo tiene debilidades. Ahí es donde Pablo dice, en mi debilidad tú te fortaleces, el Señor se fortalece. ¿Por qué? Porque mientras más el hombre reconozca que es débil, que no puede hacer las cosas en su propia humanidad, más el Señor se va fortaleciendo día a día en nosotros. Y joven, tal vez este video lo divida en dos partes, porque no lo quiero hacer muy extenso. Pero hasta este punto te he dicho todo eso del área espiritual, lo que se activó en mí, al ser que vi, las cosas que venían a visitarme, lo que pasé. Y todo eso era, ¿por qué? Porque tenía una puerta abierta al mundo de la perversión sexual. Muchos te dicen que la masturbación no es nada, que es natural, que la practiques normal. Pero una vez que entras a ese mundo, es como las drogas, pero lamentablemente esto es más fuerte. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios. Además, la Biblia dice que el que peca contra su propio cuerpo es lo más fuerte, porque este cuerpo está diseñado ¿para qué? Para ser templo del Espíritu Santo. Y al tú estarte masturbando, tú no te masturbas viendo la pared, o pensando en arbolitos, o pensando en los Teletubbies. ¿Con qué te masturbas? Mirando mujeres desnudas, mujeres mostrando sus pechos, su cuerpo totalmente, y teniendo relaciones. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Eso es natural? ¿Por qué no te lo pintan en ese concepto los psicólogos, los sociólogos? Porque para ellos no les importa el área espiritual. Pero acá, en todos los videos que te vas a encontrar en mi canal, siempre te voy a hablar del área espiritual. Porque somos más espirituales que otra cosa. Entonces, chicos, los dejo hasta ahí. Porque no quiero que el video se extienda mucho. Y voy a hacer una segunda parte. Porque te voy a dar pequeños tips de cómo yo día a día lucho con esto. Y por qué no he caído. Y qué es lo que me ha sostenido. Todo esto lo vamos a hablar en un siguiente video. Y también otras cosas en el área espiritual que pude experimentar. Y te voy a dar un detalle en el próximo video de cómo el enemigo puede manipular tu propio cuerpo para que hagas algo malo. Así que en el próximo video estaré hablando un poquito más a profundidad de esto. Abrí ya esta puerta para que te enganches, para que veas esto, porque te va a servir. Yo sé que en el nombre de Jesús vamos a salir edificados. Dios te va a confrontar, joven. Y si tú permites que Dios trabaje contigo, tal vez pueda, y no digo tal vez, sé que vas a dejar de masturbarte. Lo sé. Pero necesitas primero una decisión. Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente video. Bendiciones a todos, nos vemos en el siguiente video.